Pues las gracias nuevamente por acompañarme el día de hoy en esta charla entre amigos. La verdad es que ustedes van a ver, hay gente que ha sido mi maestro, hay gente que fue mi colega, compañeros, amigos, ¿no? Y realmente me complace muchísimo hablarles de este tema. Para algunos es un tema de mucho debate en el tema de la medicina. Incluso cuando mandé la invitación a colegas psiquiatras, algunos se sorprendieron, ¿no? Y dijeron, no, pues, ahora tú por qué andas de yerbera, ¿no? Y bueno, creo que es importante compartirles qué es lo que ha sucedido con este tema del cannabis medicinal. Y le voy a pedir a Eric que me pase la siguiente, por favor, para dar inicio y contarles un poquito de lo que les quiero hablar. Quiero abordar 3 objetivos, porque este es un tema amplísimo, nos llevaría horas y horas hablar de medicina cannabinoide, de hablar del sistema endocannabinoide y de todas las posibilidades que tenemos hoy día en la clínica con estos pacientes. Entonces, mis objetivos son muy puntuales y ojalá los pueda cumplir todos. El primero es hablarles de cuál es la realidad del cannabis medicinal en nuestro país. Posteriormente les hablaré de cómo se hace actualmente la prescripción de este tipo de moléculas cannabinoides en nuestro país, en México, qué son las fórmulas galénicas, qué es la medicina personalizada. Y por último, compartiré con ustedes algunos casos clínicos que yo he tenido la fortuna de seguir durante más de 8 a 12 meses con cannabinoides, con fitocannabinoides y realmente con un éxito que para mi gusto vale la pena compartir. La siguiente, por favor. Bueno, miren, parece que aquí estamos hablando de una medicina que es una panacea. Cuando tú hablas de cannabis, pues todo el mundo te dice que eso sirve para el cáncer, para el dolor, para no envejecer, para la uña enterrada, para los piojos, ¿no? Y realmente todo el mundo cree que el cannabis es para todo y es para todos, cuando la realidad no es así, ¿sí? Y quiero ser muy puntual porque hay criterios muy específicos para el manejo de cannabis medicinal y nuevamente hay que tratar como médicos de quitar este mal mensaje de que el cannabis definitivamente es para todo y para todos. La siguiente, por favor. Sin embargo, hay algunos pacientes que sí realmente se benefician de esta terapéutica y yo apunté 3 principales objetivos o 3 principales motivos por los cuales yo como médico tengo que conocer esta alternativa terapéutica. El primero, y me sucedió a mí en la práctica, los pacientes llegaban a mi consultorio con esta herramienta, o sea, llegaban con las gotas, con las gomitas, con el extracto, con el jarabe, ¿no? Y realmente no sabíamos bien a bien si eso que me estaban enseñando pues tenía cannabis, qué tipo de fitocannabinoides tenía, en qué concentración, cuál era los miligramos que tenía. El contenido realmente pues era como una incógnita para el paciente y para mí, ¿no? Y algunos me decían que les iba muy bien y que estaban felices y que estaban mejorando. Otros llegaron y me dijeron, a mí no me importa lo que tú pienses, yo lo voy a seguir tomando, esa es mi decisión, nada más te quiero avisar que lo estoy tomando. Y así fue como yo empecé realmente a conocer un poco más y a entender un poco más qué era este tema de la medicina cannabinoide. También es cierto, y eso no lo vamos a poder desmentir, que hay muchos avances científicos en este ámbito que se han ido acelerando, no solamente en el tema de cannabis, sino también, como lo ven ahí, en otras moléculas que anteriormente eran plantas medicinales que están actualmente en la ilegalidad y que han demostrado tener cierto impacto clínico y mejora en algunos síntomas en los pacientes. Y les hablo de productos como la psilocibina, como la mescalina, el famoso DMT, que sin lugar a dudas serán una herramienta del futuro en la medicina, principalmente en el área que veo que la mayoría de mis colegas que se están conectando pues están en la salud mental y creo que ese es un área que no vamos a poder dejar atrás. Realmente estas sustancias que hoy son plantas medicinales y que están en la ilegalidad formarán parte del armamento terapéutico del futuro, sí o sí, y para allá está arrancando la medicina, por lo menos en el tema de salud mental.
Y el punto número 3, y no por ello el menos importante, pero creo que es importante ponerlo ahí y dejarlo claro, es que la legalización en México ha avanzado bastante bien. Tristemente se nos puso encima aquí el tema del COVID y eso detuvo, ¿no?, la discusión que ya teníamos en el Senado, que ya iba a avanzar hacia las demás instancias, lo que iba a permitir que tuviéramos realmente una ley del cannabis que nos permitiera, por lo menos a nosotros los médicos, tener un producto de calidad con un tracking adecuado y que nosotros pudiéramos hacer investigación en las áreas terapéuticas que quisiéramos. Sin embargo, pues esto se ha detenido, la siguiente, y nosotros esperamos que terminando el COVID se arranque esto de manera normal. ¿Cuál es el estado actual de la ciencia con cannabis? Miren, hoy más de 55 países han legalizado el uso médico. Por si algunos revisan los mapas, pues estamos hablando de una buena parte de la población mundial. Hoy tiene acceso a esta herramienta terapéutica. Existen más de 3.500 estudios publicados a nivel internacional con un buen grado de evidencia, ¿sí?, que hablan de los diferentes usos médicos que se puede tener. Se han iniciado muchos ensayos clínicos con nuevos cannabinoides, no solamente los que conocemos actualmente y los más famosos que ya mencionaré. Y en este avance, pues evidentemente hay cientos de ensayos clínicos por aprobar y por lo menos 100 ensayos activos que ustedes pueden revisar en las bases de datos en este momento. El potencial terapéutico del cannabis, repito, parecería una panacea. Sin embargo, su versatilidad y su amplia distribución es, digamos, bien entendida cuando ustedes se sumergen en el tema del sistema endocannabinoide y saben que ese sistema se encuentra en el sistema nervioso central, en el sistema endocrinológico, en el sistema inmunológico, y esta concatenación de estos tres sistemas y todo lo que conlleva, pues sin lugar a dudas, te hace entender el por qué el potencial terapéutico del cannabis es como es. La siguiente, por favor. Híjole, esta es una slide que la verdad es nuestro día a día como médicos, o por lo menos lo es para mí, y es que los pacientes o los consumidores llegan al consultorio con una serie de productos de lo que quieran, ¿eh? O sea, repito, aceites, gomitas, granolas, jugos, absolutamente de todo que compraron en internet o que les dijo la comadre o la vecina o la amiga de la amiga de la amiga. Y el mercado negro en nuestro país, si ustedes hacen una búsqueda solo por casualidad, se van a dar cuenta que es gigantesco. Y yo no me voy a poner a pelear con ese mercado negro, pero sí les quiero decir que hay muchos estudios cualitativos y de calidad en este tipo de productos en otros países donde, pues, digamos que está más regulado o donde hay una cierta legislación que permite entender y saber qué están tomando los pacientes o los consumidores. Y tristemente, hasta en un 80 o 90%, estas formulaciones o estos productos son productos que no contienen lo que dicen en las etiquetas. Muchas veces ni siquiera contienen cannabinoides. Y lo triste es que algunas ocasiones, aunque afortunadamente es lo menos, tienen productos que pueden llegar a ser sumamente tóxicos, desde cocaína, desde anfetaminas y algunas otras sustancias. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque este mercado negro existe, este mercado negro está con nosotros. Es el mercado negro que hoy ha traído a mi consulta cientos de pacientes que me llegan con las gotas, ¿sí? Y lo que consiguieron en internet, se lo compraron a una amiga en una pirámide. No voy a irme en contra de ninguna compañía, pero hay compañías que se jactan de ser muy rectas, ¿no? Con su pirámide y todo, pero muy rectas. Y obviamente, pues el producto que te están vendiendo es un producto sin un certificado de análisis y sin una legalidad, como lo que nosotros deberíamos de estar ofreciendo a nuestros pacientes para su seguridad. Entonces, así es como yo llegué a esto, gracias a este mercado que hoy yo le llamo el mercado gris, porque, pues, ¿cuál mercado negro? Mercado negro es el que le compras a los narcos. Esto ya es abierto, o sea, esto ya todo el mundo lo vende y todo el mundo lo compra. Y es súper fácil de acceder. La siguiente, por favor.
3 puntos como para concluir este estado actual en medicina. Sin lugar a dudas, el cannabis se percibe con un tratamiento eficaz en diferentes afecciones, principalmente dolor. Estamos hablando de el casi 30% de la población en nuestro país tiene un padecimiento doloroso, eso es innegable, desde dolor agudo, dolor crónico o dolor derivado de enfermedades tan prevalentes como la diabetes, como el dolor neuropático. La salud mental, todos aquellos amigos que estoy viendo súper contenta que se están conectando psiquiatras y que les agradezco infinito, pues no me dejarán mentir. O sea, salud mental, depresión, ansiedad, insomnio, que es la tríada de nuestro consultorio del día a día, son realmente 3 de los padecimientos, ¿sí?, más prevalentes y que tristemente con esta pandemia se convertirán, para mi gusto, en la pandemia del futuro. Tal cual lo informan ahí, los estudios internacionales han demostrado que 3 de cada 4 pacientes, les estoy hablando de un número muy importante de pacientes, sí informan una mejora sintomática y esto correlaciona con lo que yo he visto en la práctica clínica el día de hoy o hasta el día de hoy. O sea, realmente la mayoría de los pacientes bien tratados con cannabinoides mejoran la sintomatología, en mi caso, de dolor, de ansiedad, de insomnio, que son de las cuales también les voy a hablar más adelante. Los pacientes, ¿por qué llegan al CBD o por qué llegan a los cannabinoides que hoy se tienen disponibles más fácilmente? Sin hablar de la hierba per se, que ese es otro tema que si quieren al final abordamos también un poquito, pero ¿por qué llega la gente a estos productos? En la mayoría de las ocasiones llega porque no puede dormir o porque está ansioso. Y ellos saben que el cannabis puede ayudarles a ello. Y entonces comienzan a probar estos productos de manera que van de un producto a otro de estos mercados negros hasta que encuentran uno que efectivamente les mejora el síntoma, ¿sí? Pero los problemas de sueño es el día a día de estos pacientes y probablemente es el mercado más grande que se tenga en el tema de cannabis medicinal. La siguiente. Y miren, cuando algunos de mis colegas también me cuestionan que por qué yo estoy hoy hablándoles de cannabis, de marihuana, que a mí no me gusta utilizar ese nombre porque coloca pues a esta sustancia herbal o esta hierba o esta planta en un cajón de la ilegalidad y de como de los mal vistos, que a mí no me gusta en lo particular, pero muchos compañeros me preguntan, bueno, ¿y tú que siempre has hecho cosas como muy de alto nivel en medicina, qué estás haciendo ahora hablando de cannabis, ¿no? Y yo me atrevo a mostrarles esta información que pues realmente es una compilación de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina que revisa cuáles son las evidencias sustanciales, quiere decir medicina que tiene un grado de evidencia alta. Estamos hablando de metaanálisis, estamos hablando realmente de estudios controlados con placebo, etcétera. Evidencia moderada y evidencia limitada con el cannabis. Y los que están en moderada y limitada, también me atrevo a decirles que están ahí porque la ciencia del cannabis es muy joven y porque llevamos muy poco tiempo realmente investigando y pues metiendo a estos pacientes en protocolos de investigación que nos abran un poco más los ojos sobre el detalle clínico del manejo de la fibromialgia, del manejo del glaucoma, del manejo del síndrome de la Tourette, del manejo del estrés postraumático, etcétera. Donde sí no hay cómo debatir nada es manejo de dolor crónico, náusea y vómito inducido por quimioterapia, síntomas de esclerosis múltiple y epilepsia no refractaria. Tan existe esta evidencia que también la industria de los sintéticos, porque ustedes saben que hay cannabinoides sintéticos, ¿sí?, pues se ha dado a la tarea de seguir en el camino y de elaborar productos sintéticos de cannabis que ayuden a estas enfermedades. Y por eso también hay mucho más evidencia, porque la industria farmacéutica grande, la Big Pharma, sí ha invertido billones de dólares en estos caminos terapéuticos. La siguiente. Y también muchos me dicen, bueno, Carmen, pero pues esos son anécdotas, o sea, esos son como tú que están contando los casos clínicos de su casa, ¿no? De sus parientes.
Y la verdad es que a mí me encanta mandarles por lo menos estas 3 revisiones sistemáticas, que son muy profundas, que tienen pues realmente cientos de artículos como referencias bibliográficas y que obviamente no son hechos por cualquiera. Estoy hablándoles de la entidad regulatoria más importante de Canadá, que es Health Canada. Les estoy hablando de la revista JAMA o de la revista JAMA, ¿no? Y les estoy hablando del NIH, que es el National Institute of Health. Entonces, realmente la evidencia y las revisiones sistemáticas existen, están ahí. Muchos de nosotros a veces no le queremos entrar porque tampoco le entendemos, y eso es algo que también yo le digo a mis colegas, que tenemos que ser, pues, de cierta manera también humildes en entender que a nosotros nunca nos enseñaron sistema endocannabinoide en la Facultad de Medicina, no entendemos nada, y es un sistema muy complejo, es sumamente complejo entenderlo y entender el cómo estos diferentes cannabinoides actúan sobre este sistema todavía lo es más. Entonces, mucha gente la verdad es que se detiene porque deja de entender y dice, no, yo esto no lo quiero entender, y de verdad esa es la razón principal de muchos de los médicos, ¿sí? Que se les hace complicado, se les hace difícil, o como nunca les hablaron de ello, deciden no adentrarse, no aventurarse en la ciencia. Pero la ciencia está ahí, las revisiones sistemáticas están ahí, y con todo gusto, quien desee, se lo puedo compartir, se lo mando por mail y le echan una miradita, y son revisiones que valen muchísimo la pena. La siguiente, por favor. Y les volví a hablar de esto de los cannabinoides porque entidades como la FDA pues han aprobado el uso en diferentes patologías. Y no solamente en un país, les estoy hablando de una entidad, pero hay muchos países que ya tienen aprobados estos cannabinoides sintéticos y que el camino, digamos, pues va yendo por ahí y seguramente seguirá caminando por ahí. Y repito, la Big Pharma tiene mucho dinero, tiene billones de dólares para invertir y ha encontrado en esta terapéutica algo muy importante. Así es que este es el listado de cannabinoides sintéticos que hoy están aprobados y las diferentes patologías que tienen hoy disponibles los pacientes. La siguiente, lamentablemente hay que decirlo, en nuestro país no tenemos ninguno, lo tuvimos y nos lo quitaron. La razón es muchos de estos productos causan efectos secundarios muy importantes y lamentablemente no tenemos acceso hoy a ninguno de ellos. Rápido, así, cannabis para dummies, cannabis para psiquiatras que nunca han visto cannabinoides, cannabis para especialistas que nunca han visto cannabinoides. ¿Qué hay en la planta? En la planta hay más de 500 compuestos químicos, ¿sí? Que los dividimos por hacerlo más sencillo en los que no son cannabinoides y los que son fitocannabinoides. Los no cannabinoides son aquellos que se llaman terpenos y flavonoides, que son también fitofármacos, que tienen un efecto clínico muy particular y que tienen un efecto antioxidante muy particular e incluso antiinflamatorio, que también vale la pena que conozcamos. Sin embargo, pues obviamente la investigación se ha centrado en los reyes del cannabis, que son los fitocannabinoides, donde hoy encontramos más de 120. Otra vez, o sea, a veces queremos como simplificar esto, pero tratar de entender 120 moléculas diferentes y su aplicación a la clínica resulta prácticamente imposible para la ciencia. Entonces, nos hemos enfocado en estos 3 que les pongo ahí, que son aquellos que se consideran psicoactivos, ¿sí? Que son el THC, el 8-THC y algunos otros que tienen un efecto en sistema nervioso central y que causan lo que nosotros conocemos como el high. ¿Sí? El estar high, el estar chido. Eso, esta euforia, esta risa incontrolada, esta sensación de que todo está padrísimo, viene de estos fitocannabinoides que son psicoactivos. Hay un debate muy interesante y a lo mejor por ahí algunos de los que estoy viendo en el grupo no estarán tan de acuerdo conmigo, pero los fitocannabinoides son todos psicoactivos, porque al final todos llegan a receptores en sistema nervioso central, pero no todos causan esta euforia. Y a esos le llamamos psicoactivos no eufóricos. Y ahí vamos a encontrar el otro rey del cannabis, que es el CBD. Y que hoy, sin lugar a dudas, por ser, digamos, de más sencillo acceso,
Y por no causar estos efectos psicoactivos o euforizantes, lo tenemos en el mercado negro de forma muy sencilla y no tenemos que ir con un dealer para que nos lo venda. Y tenemos otros 60 compuestos más que apenas están estudiando y todos en conjunto, ¿sí?, forman una cosa a nivel clínico que se llama efecto séquito. El efecto séquito, muchos lo defienden porque dicen que la planta sin todos estos elementos no funciona. Y muchos de los que hacemos clínica creemos que sí, pero que hay que saber con qué sí. Y entonces hay pacientes al cual yo no les puedo dar THC, hay pacientes a los cuales definitivamente les tengo que dar CBD e inclusive a algunos les tengo que adicionar ciertos terpenos o ciertos flavonoides para poder tener el efecto clínico que yo deseo en el paciente. A eso que les estoy comentando, que es este efecto del todo de la planta, le conocemos como efecto séquito. La siguiente. Entonces, cannabis para domis, tenemos los dos más importantes, el THC, para, digamos, entender hacia dónde va dirigida la clínica del THC. El THC es un excelente analgésico, tiene una actividad antiespasmódica también comprobada clínicamente, reduce las náuseas y los vómitos inducidos por quimioterapéuticos y estimula el apetito. El THC es el responsable del monchis, de que nos dé ganas de comer carbohidratos y cosas, ¿sí? Es el responsable de actuar a nivel cerebral y que se comience a dar este apetito así loco, es justamente el THC. La siguiente, por favor. Y el otro, como les decía, que es el otro rey del cannabis, súper conocido, es el cannabidiol o CBD. Los efectos que este producto, esta molécula tiene son principalmente antiinflamatorios. Sí tiene un efecto analgésico, pero les soy muy honesta, el efecto analgésico potente lo obtenemos del THC, no tanto del CBD. La analgesia muchas veces viene del efecto antiinflamatorio, que como por rebote ayuda muchísimo a la analgesia, pero no es un analgésico potente. Sí lo es el THC, no lo es el CBD. Es un gran antiemético y para los que estamos en el tema de salud mental, es un excelente antipsicótico, es un excelente ansiolítico y estos efectos anticonvulsivos que se han descrito en los pacientes con epilepsias refractarias, yo les llamaría también efecto neuroprotector, que yo misma he visto en pacientes con trastornos graves del espectro autista, por ejemplo, y algo sucede dentro del sistema endocannabinoide, dentro de estos receptores que están en el sistema endocannabinoide, en el cerebro, en el sistema nervioso central, que ayudan a mejorar una serie de respuestas neurológicas anormales o atípicas en muchos de los pacientes que son neurológicos. Entonces, esos son los reyes del cannabis. La siguiente. Y quiero contarles entonces ahora muy rápido cómo es que decidimos a cuál le vamos a dar cannabis, a quién sí y a quién no, y cómo poder entender quién es realmente candidato de este tipo de terapia. Entonces, ¿qué preguntas? La siguiente me tengo que hacer como clínico. Son 6 en particular las que yo me hago de una forma como sistemática en mi cabeza. Número 1 es, este paciente me vino a ver y tiene un síntoma. Y ese síntoma realmente tiene la evidencia y el soporte científico para poderlo tratar con CBD, sí. Ok, siguiente. El paciente ya tiene un tratamiento aprobado, pero él todavía no se siente del todo bien. Hay una necesidad médica no cubierta o incluso hay efectos secundarios que yo puedo mejorar con el cannabis y entonces me paso a la siguiente. Este paciente tiene ya antecedentes de abuso o dependencia de cannabis o riesgo de desarrollarlo, y ahorita les explico el por qué. Y si la respuesta es no, entonces me paso a la siguiente. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el paciente con esta terapia? Esta pregunta, la pregunta 4, para mi gusto es una pregunta fundamental, porque cuando el paciente llega a tu consultorio y él ve en el cannabis el milagro, ¿sí? Yo les puedo decir que el 90% de los casos que llegan con esta expectativa, si tú no bajas al paciente a la realidad y le explicas que la expectativa, pues tenemos que ir viendo que vamos a ir
revisando cuál es la respuesta al tratamiento y no logras bajar la expectativa, es un paciente que definitivamente no va a mejorar, ¿sabes? Y bueno, esto lo vemos mucho en psiquiatría también, ¿no? Aquel paciente que llega y yo sé que usted me va a curar y lo que me dé, y resulta que pues quieren estar perfectos después de tener un año de depresión o toda la vida ansiedad, ¿no? Y es lo mismo lo que sucede con las expectativas hacia el cannabis en estos pacientes. Necesitamos ayudarlos a entender que hay un cierto grado de ayuda, que no es una terapia milagrosa y que definitivamente no es una panacea, y que no todos los pacientes son candidatos pues a poder tener este tipo de terapia, ¿ok? Después vamos a tratar de contestarnos la pregunta de cuáles son los riesgos y beneficios del uso del tipo de cannabinoide que yo elija para este paciente. Y la última pregunta para mí es muy importante también, y es, yo le voy a dar el seguimiento que requiere este paciente, porque son pacientes que requieren de un tiempo. De hecho, muchos de los pacientes que están hoy día con cannabis son pacientes que se encuentran en una terapia que yo llamo holística, que es una terapia realmente integral, donde tienen su terapeuta, donde está el psiquiatra, donde está el internista, el endocrinólogo, o sea, hay un equipo detrás de ellos, y el seguimiento que le vamos a dar nosotros es un seguimiento realmente muy cercano. El paciente, otra vez, tiene esta expectativa, es un paciente que ya está súper manoseado, que ha tenido terapias con múltiples tratamientos y que te está buscando con esta terapia alternativa porque ya no le queda de otra. Esa es la verdad del 90% de los pacientes que me han buscado para cannabis, ¿no? Entonces, son pacientes muy demandantes, son pacientes que requieren un seguimiento muy importante. Si tú no eres médico que tenga tiempo para ver pacientes, no le entres al cannabis. O sea, realmente necesitamos darle un sentido humanista a este tipo de pacientes, porque si no se pierde la continuidad y se pierde mucha del potencial de la terapia también del cannabis. La siguiente. Importantísimo. Cannabis no es de primera línea para ningún tratamiento. Hoy día no hay esa evidencia sustentada que nos ponga de primera línea, pero hay demasiada evidencia que nos pone como tratamiento concomitante, donde la mejora de la calidad de vida y la sintomatología es abismal. O sea, no es poquita, es abismal. Entonces, cuando muchos de mis colegas me debaten este punto de, bueno, pues sí, pero eso es algo que ni siquiera sabe si es lo que le está haciendo bien al paciente. Yo creo que es puro placebo, me dicen, ¿no? Pues puede ser, puede haber un evento ahí relacionado con el tema de placebo, un efecto, una variable. Sin embargo, es demasiado evidente cuando el paciente con cannabis le va bien la mejora tan importante que se tiene con respecto a esto, ¿no? Hay que evaluar la respuesta al tratamiento actual, porque muchos de los pacientes tienen una respuesta pobre porque la dosificación, digamos, basal del paciente, pues es muy pobre también. O llevan 2 meses y quieren que se les quite la ansiedad que lleva 2 años ahí instaurada, ¿no? ¿Con qué respuesta hemos visto estos pacientes y qué tipo de efectos secundarios ha presentado con la medicación que ya tiene? Estas preguntas son importantes para lo que les quiero enseñar después, que es la siguiente, por favor, Eric. Cuando nosotros elegimos este tipo de tratamiento, y aplica yo creo que para todos los tratamientos, pero para cannabis más, tenemos que tomar mucho la mirada desde el paciente. ¿Qué es lo que nos está diciendo el paciente? Muchos de mis pacientes se sienten muy cómodos usándolos, o sea, dice, yo estoy bien, yo no tengo problema, a mí esto me está ayudando, es un tratamiento paliativo, coadyuvante, que mejora mi dolor, mi sueño, mi ansiedad, mi disquinesia, mi rigidez, mi espasticidad, etcétera, ¿no? Pero también es cierto que, así como a nosotros médicos hoy nos causa ruido el tema de cannabis, porque no llevamos inmediatamente cannabis a marihuana, a criminal, a narcotráfico. Y entonces, también para nosotros decir, híjole, yo sí estoy viendo pacientes con cannabis, no te atreves a decírselo a todo mundo. Y esto le pasa también a los pacientes y a la familia de los pacientes. Hay muchas dudas con respecto a la legalidad. Yo manejo recetas y ahora les puedo mostrar
algunos de los ejemplos que tengo de recetas para mis pacientes. Son recetas que Cofepris tiene toda la capacidad de ver y observar, y son formulaciones donde ellos saben que yo estoy prescribiendo cannabis, que estoy prescribiendo cannabidiol en este caso, y el paciente pues necesita poner ahí su nombre, necesito yo ciertos datos, y muchos de los pacientes todavía se niegan, ¿no? Me dicen, Carmen, yo no, o sea, yo no quiero que sepa ni Cofepris ni nadie que yo estoy tomando cannabis, ¿no? O sea, y aunque se sabe que hoy, pues, es legal en nuestro país desde 2017, que la Ley General de Salud nos, pues, ahora sí que abrió camino y abrió brecha en este sentido, muchos de los pacientes no lo ven así. Así es que el paciente es quien te da la pauta, quien te dice cómo, a quien tienes que escuchar y con el que tienes que discutir todas estas dudas que tú un día tuviste, que un día afortunadamente y gracias a lo mejor a una charla como esta, a un artículo o a la revisión sistemática que te voy a mandar, pues se te quitó esa duda y tienes claridad de qué decirle al paciente y darle la información precisa y basada en la evidencia que se necesita. ¿Okay? Son, para mi gusto, 3 síntomas que yo persigo con el cannabis o con agregar cannabis o con poner terapia de cannabis en nuestros pacientes. Uno es mejorar la sintomatología, mejorar la función y después mejorar la calidad de vida. O sea, estos 3 van concatenados y me van diciendo hasta dónde llegar en la dosis, hasta dónde poner al paciente y qué hacer con él, ¿no? Si es un paciente que va a ser candidato o es un paciente que definitivamente pues voy a tener que quitarle la terapia porque no está funcionando. La siguiente, por favor. Y bueno, un tema que la verdad no me voy a detener porque es un tema que sí lleva su tiempo. Yo me llevé meses en entender cómo, en entender hasta dónde, en entender en quién. De hecho, tengo pacientes conmigo desde hace más de 13 años, que son mis pacientes, para los cuales dije, bueno, este sí le tengo que dar, pero me voy a esperar, ¿no? Porque todavía tengo dudas de la dosificación o de realmente titularle adecuadamente, ¿no? Y es un arte, yo les puedo decir que para mí ha sido lo más complicado, porque los pisos y los techos para cada cannabinoide, para cada paciente, para cada caso clínico son muy particulares. Hay que empezar desde muy bajo y de hecho en medicina cannabinoide sucede algo muy particular. Entre menos dosis, ¿sí? Se consiguen muchas veces muy buenos resultados. A veces dosis muy altas no es que le vayan a mejorar todo el sistema endocannabinoide al paciente de una, y sí puedes llegar a ocasionar efectos secundarios y molestias. Entonces, no hay una dosis estándar, hay que evaluar al paciente uno a uno. Yo le llamo la visión de dron. La visión de dron es entender quién lo rodea, quién es su familia, cuáles son sus antecedentes heredofamiliares, qué están tomando, cuál es la patología, cuáles expectativas tiene, ¿no? Etcétera. Es tratar de ver de una forma muy completa al paciente y de esta manera poder personalizar. Incluso yo les diría que el tema terapéutico, el tema emocional, el tema de cómo conectas con estos pacientes, te ayuda a entender hacia dónde y cómo moverte con la personalización del tratamiento. Y de eso les quiero hablar. La siguiente, por favor. Porque muchos todavía no tenemos claro que se puede hacer. Y en México, por supuesto que ya podemos tener de forma legal productos con cannabinoides, principalmente hoy y afortunadamente de buena calidad, con cannabinoides psicoactivos no euforizantes o no psicoactivos, como también se le conocen. Y esto se basa en algo que se llama medicina personalizada. Por ahí veo dentro de mi grupo de invitados dermatólogos, ¿no? Que han usado por años la medicina o las fórmulas galénicas. Este es un tipo de medicina que hoy permite que, de acuerdo a estos puntos que yo les pongo aquí, nosotros, les vuelvo a repetir, formulemos algo para cada paciente. Yo identifico la edad del paciente, el sexo del paciente, el peso, los padecimientos, los medicamentos que tiene el paciente, la genética que trae detrás, y eso, la siguiente, me da la posibilidad de organizar una serie de fórmulas, ¿sí?, que ayuden al paciente al control de la sintomatología en particular.
las formas farmacéuticas con cannabis disponibles, híjole, en el mercado negro o mercado gris, pues van desde, ya les dije, comestibles, gomitas, barritas, bebidas, tés, la parte de aceites, cápsulas líquidas, inhaladores, los tópicos, los sublinguales, muchos de ellos aprobados, muchos de ellos incluso en el tema farmacológico aprobados por FDA como productos sintéticos de cannabis, algunos otros fitocannabinoides, gracias a estas fórmulas que les decía, pues podemos jugar bastante con la fórmula farmacéutica o la forma farmacéutica que les queramos brindar a nuestros pacientes, pero es también una variedad que a veces como médicos nos perdemos demasiado. Entonces, la siguiente. Y también se pierde el paciente, les quiero decir. Concluyendo en este tema de lo legal, ¿es realmente hoy día posible prescribir cannabis y que no me metan al bote? Bueno, sí es, como les decía, afortunadamente tenemos esta parte médica y de investigación legalizada desde el 2017. Lamentablemente queda pendiente el reglamento de COFEPRIS para que nos diga cómo sí y hacia dónde y de qué forma, ¿no?, vamos a poder tener materia prima, tracking de los productos, calidad de los productos, ¿no? La marihuana o el cannabis es una planta que requiere, para poderse sembrar y usarse de forma medicinal, unos estándares de calidad en la siembra, en el uso de sustancias, ustedes se pueden imaginar, sumamente elevadas en la calidad. Entonces, necesitamos tener un producto libre de pesticidas, libre de metales, libre de hongos, ¿no? Que esto es lo que vemos día a día, y por ahí también veo gente del INCAN, ¿no?, que afuera del hospital se ponen las personas que hacen su aceite en la casa y que ellos son los que siembran su marihuana y ellos lo hacen de forma caserita, ¿no? Lo que no se dan cuenta es que de forma caserita, pues esa planta obtiene por nuestro ambiente de la Ciudad de México una serie de metales pesados, una serie de contaminantes, que el agua muchas veces no está precisamente limpia y que puede llegar a tener micotoxinas que causan problemas muy graves en los pacientes. Entonces, sí es importante tener ese reglamento ya, es importante que nos dejen hacer investigación y arrancar ya con todos estos caminos que hoy están todavía en la incógnita y en la nube. Y pues bueno, nosotros esperamos realmente que el tema legal siga avanzando, pues dentro de esta nueva normalidad, ¿no? Y si se puede, que se haga rápido, porque además muchas aplicaciones, como es la ansiedad, el insomnio, el mismo efecto antiinflamatorio, pues se están probando en otros países que hoy ya tienen el problema del COVID y finalmente, como yo les decía, la consecuencia del mismo en el tema de salud mental, ¿no? Y esta es una herramienta muy segura, bastante bien tolerada, que ha demostrado eficacia, y por qué no vamos a abrir camino en la investigación para ver si eso realmente ayuda a muchos pacientes que no quieren utilizar benzodiazepinas o que simple y sencillamente, pues, si tienen una opción, repito, más segura, ¿por qué no se la vamos a dar, ¿no? Entonces, la siguiente. Regreso a esto y digamos que se pega al tema de lo legal, porque las fórmulas magistrales son la única manera hoy día en nuestro país para conseguir medicamentos con cannabinoides psicoactivos no euforizantes o no psicoactivos, como el CBD, el CBN, e incluso obtener formulaciones que contengan parte de las moléculas del efecto séquito, como son los terpenos, como son los flavonoides. A esto también se le llama como compounding medicine, medicina personalizada, y lo que hace es que adapta, ¿sí?, o aplica ciertos tratamientos, medicamentos específicamente para cada paciente. Cada producto, cada formulación debe de contener una información del paciente para poder ser dispensado en una farmacia autorizada con licencia sanitaria para poder dispensar las formulaciones. La siguiente. ¿Quiénes elaboran una fórmula magistral? Bueno, todos los que yo estoy viendo aquí en mi listado, casi todos, pueden elaborar una fórmula magistral. Necesitan tener, evidentemente, su cédula profesional de médico, ¿no? Y conocer cómo se realiza una fórmula magistral. Entender que para poder elaborar esta receta necesitamos cierta información del paciente
y la fórmula completa con el vehículo que vamos a utilizar y la molécula, en este caso cannabinoide, que vamos a utilizar, la dosis, la potencia y darle las indicaciones al paciente ahí mismo en la receta. Entonces, es una labor, repito, que no es fácil, porque a nosotros, por lo menos a la mayoría de los que están hoy invitados aquí, a nadie nunca nos capacitaron para hacer una fórmula magistral. Probablemente, y sí veo, repito, amigos dermatólogos que seguramente las han hecho, ¿no? Y que se las dieron sus abuelos, sus maestros, abuelos me refiero a sus maestros abuelos de la dermatología y a los grandes senseis de la dermatología que determinaron esas fórmulas magistrales y hoy se utilizan en pediatría, se utilizan en dermatología, se utilizan en muchas áreas donde el especialista es capaz de realizar una receta de fórmula magistral. Para poder elaborar esto, repito, pues sí tenemos que tener cierta capacitación y conocer qué componentes vamos a agregar a esa fórmula magistral. Tenemos que tener un establecimiento que cumpla con los criterios sanitarios. Hoy día yo también les digo a los pacientes, si tú vas a conseguir un cannabinoide, te pido de favor que a mí me entregues el certificado de importación y el certificado de calidad, porque así yo sé que lo que nos están dando, pues entró al país de forma correcta, que está cumpliendo con la ley y que además lo que nos estamos tomando, lo que te vas a tomar, pues es de una calidad que no te pone en riesgo. Y contando con esto, pues vamos a tener siempre el soporte de una farmacia que cuente con su licencia sanitaria, con un responsable sanitario que se haga también responsable de lo que suceda con ese paciente y de su seguimiento, junto contigo, médico, ¿no? Entonces, esto sucede sí o sí a través de este canal. Hoy día yo les puedo decir que pues yo llevo ya bastante tiempo trabajando con este tipo de fórmulas magistrales, principalmente para lo que yo sé hacer mejor, que es psiquiatría, ansiedad, depresión, algunos otros trastornos derivados o consecuentes de productos psicotrópicos y consecuencias, por ejemplo, como la disquinesia tardía, el parkinsonismo, pacientes que han estado bajo medicación mucho tiempo y que hoy se quejan de estos efectos deleterios. Yo estoy tratando de neuromodular al paciente con fórmulas magistrales con CBD con muy buenos resultados. La siguiente. Los fitocannabinoides, flavonoides o terpenos, pues obviamente se prestan para hacer fórmulas y para irle moviendo y para ir afinando y decidiendo qué es lo que va a ser pertinente para cada paciente. Y siempre y cuando el paciente sea candidato, pues elaboro esa fórmula magistral, la mando a la farmacia y ellos me hacen el producto y yo lo entrego a mis pacientes con las debidas indicaciones, pero son productos y muchas veces uso este ejemplo porque lo hemos hecho, nada más que se nos olvida que lo hemos hecho, pero lo hacemos con el árnica, la caléndula, la lavanda, el eucalipto, el gomenol, el mentol, o sea, son elementos de la naturaleza que usamos para un efecto clínico en nuestros hijos, en nuestros perros, en nuestros pacientes y que muchas veces, repito, por el hecho de tratarse de cannabis, pues creemos que estamos hablando de otra cosa y no, estamos hablando exactamente de lo mismo, es la misma medicina, es el mismo modelo. La siguiente. Yo sí creo que quienes comiencen a entrarle a este tema de la medicina cannabinoide requieren cierta pericia y son 3 pericias de las cuales les quiero hablar. La pericia humanista, no cualquiera, es sobre todo un clínico que no escucha a sus pacientes, que no les dé el tiempo suficiente, que no les dé espacio, realmente seguramente no va a dar espacio para que este tipo de terapias pueda llegar al paciente. ¿Por qué? Porque, repito, requiere una visión de dron, un entendimiento muy peculiar de cada paciente, de su entorno, para poder llegar a esa formulación personalizada que necesita mi paciente. Número 2, necesito una expertise clínico, necesito una expertise farmacológico. El CBD, el THC, interactúan en el citocromo P450, tienen evidentemente pues un tema de interacción farmacológica con varias moléculas que necesitamos conocer. Existe un manejo farmacocinético, farmacodinámico peculiar para cada paciente. No es lo mismo si estás flaco y chaparro como yo,
así estás gordo, no voy a decir ningún ejemplo de los que están aquí, ¿no? Y altísimo, o sea, no es lo mismo. Y si tú no conoces la farmacocinética y la farmacodinamia de los cannabinoides, te vas a meter tú en una bronca y vas a meter en una bronca al paciente. Entonces, es una expertise muy particular que requiere mucho estudio, que requiere echarte horas y horas y horas de lectura. Más o menos nosotros diario estamos leyendo entre 6 y 7 artículos nuevos de cannabis al día. O sea, imagínense la producción en investigación que se está haciendo a nivel preclínico, a nivel clínico. Es de verdad a veces como cansado leer y leer tanto, pero es la única forma en la que tú puedes sustentar lo que estás haciendo con ciencia. Y número 3, necesitas tener un aliado que te pueda dar el medicamento con estos 2 puntos que les dije. Un documento legal y un certificado de calidad. Y afortunadamente yo hoy encontré pues ese elemento dentro de mi práctica y pues bueno, creo que también eso es algo que a mí me ha facilitado sentirme segura con los productos o con los medicamentos que yo estoy dispensando para mis pacientes. La siguiente. Nuevamente, exijamos por favor procedencia legal de los productos y certificado de análisis, porque esto es sí o sí para beneficio de nuestros pacientes. No nos quedemos con lo que nos lleva el paciente. Siempre creo que es parte de nuestra responsabilidad clínica asegurar que lo que le estamos dando no le vaya a hacer daño. La siguiente, por favor. Muy rápido. No es verdad que el CBD en particular, que es lo que yo estoy usando hoy de forma continua, sea inocuo. O sea, hay pacientes que lamentablemente no toleran el CBD. O sea, les das una gota y en ese momento el paciente te va a decir alguno de estos 4 primeros puntos que les pongo ahí. Una cefalea intensa e importante, sequedad de boca, somnolencia y que la presión arterial baja. Y no es fácil, digamos, lidiar con eso para ningún paciente. Así es que yo siempre digo, si tu paciente, cuando le inicias cannabinoides, en este caso le inicias CBD, tiene estos 4 elementos, te queda de a 2 sopas. Bajar la dosificación y volver a intentar y titular desde más abajo y tratar de ir más despacio o quitárselo. Porque, ¿qué quiere decir esto? O sea, yo siempre digo que los cannabinoides son moléculas como muy inteligentes. Como tenemos nosotros dentro sistema endocannabinoide, que además, si alguno no lo sabe, nos ayuda a regular la homeostasis celular en general. O sea, es como el moderador de que toda nuestra energía, de que toda la célula, de que toda la fisiología se pueda como ir acomodando de forma que eso me dé como resultado la salud. Cuando el sistema endocannabinoide se rompe o cuando el sistema endocannabinoide se para o deja de funcionar adecuadamente, comienza a haber un problema de salud que le da a los demás sistemas que ya conocemos y que nos enseñaron en la escuela de medicina, el sistema nervioso central, el sistema gástrico, el sistema dermatológico, o sea, todos los sistemas y órganos de nuestro cuerpo comienzan a actuar también. Entonces, es como un semáforo, ahora que está de moda hablar de semáforos, es como un semáforo para poder determinar si este sistema endocannabinoide pues va a jalar con los cannabinoides exógenos, en este caso fitocannabinoides, o no. Y la verdad es que para mí ha resultado un semáforo muy adecuado y voy green cuando no hay ninguno de ellos y voy amarillo cuando veo los otros 3, que es cansancio, diarrea o cambios en el apetito hacia arriba o hacia abajo, pérdida o incremento del apetito. Esos todavía los toleran un poco más, son transitorios y son muy sensibles al cambio de dosificación. Los primeros 4, si el paciente los presenta al principio, soy ya casi como de ley en mi cabeza y ya de forma muy sistemática, el mensaje que yo le doy a los pacientes es muy probablemente tú no seas candidato para cannabis, I'm sorry, ¿no? Y así me ha sucedido y así ha pasado y la verdad es que hasta ahora ha funcionado. La siguiente, por favor. Existe una guía que se utiliza en Canadá para poder tener también claro qué pacientes no deben usar cannabis. Hay un debate importante y van a decir, Carmen, ¿por qué dices pediátricos, epilepsia, Dravet, Lennox-Gastaut? Y aquí dice que no en menores de 18 años. Bueno, acuérdense que estas guías son de Canadá y en Canadá
También la forma para entregar el cannabis puede ser inhalada, vapeada o incluso fumada, como empezó esta ciencia del cannabis pues en la medicina. Y como sabemos, los estudios clínicos, sobre todo mis colegas psiquiatras no me dejarán mentir, hay demasiada información al respecto y por eso mis amigos adictólogos me ven tan feo y se desmayan cuando les digo que estoy hablando de cannabis, pues porque evidentemente hay un miedo alrededor de que pueda haber un daño cognitivo, un daño en el neurodesarrollo con cerebros que todavía no están bien formados. Por eso es que hay que tener mucha precaución cuando tienes pacientes chiquitos, cuando tienes pacientes pediátricos, que en este caso voy a tratar de hablarles de un caso de autismo en un niño de 12 años. Pues bueno, fue complicado decir, ok, sí, pero ya no había nada más que hacer y era o ganamos o perdemos, y si ganamos, pues ganamos muchísimo y afortunadamente ganamos muchísimo, ¿no? Pero sí hay que tener cuidado con menores de edad, hay que tener cuidado con aquellos pacientes que ya tienen un historial de consumo de cannabis, ¿sí? No les va a ir igual porque su sistema endocannabinoide seguro tiene años, pues, trayendo a su cuerpo una serie de fitocannabinoides externos, generalmente a alta dosis, y bueno, eso puede ser algo que nos puede ocasionar un problema a la hora de, sobre todo, titular a los pacientes. Enfermedades cardiopulmonares, principalmente enfermedades cardiometabólicas, también es algo que hay que sobre todo cuidar. No es que el paciente no lo pueda hacer, pero tenemos que cuidar y ser muy cuidadosos con ello. THC tiene un efecto mucho más importante a nivel del corazón, incrementa la frecuencia cardíaca, sube la presión. El CBD, por el contrario, puede ser un hipotensor. Entonces, sí hay que cuidar de más cerca a los pacientes. Pacientes con trastornos psiquiátricos, especialmente esquizofrenia, o una historia familiar de trastornos psicóticos, con el uso de THC, yo desde un inicio digo no. Con CBD, la verdad es que el camino que yo he tenido con un par de pacientes que tienen esta sintomatología y el efecto antipsicótico del CBD es muy interesante. Y yo creo que hoy día no hay ningún antipsicótico que nos tenga gusto a nosotros los psiquiatras, y utilizar esto, que vuelvo a repetir, es seguro, es bien tolerado, no ha matado a nadie, no ha matado a ningún humano, no hay una sola muerte por toxicidad de cannabis, por lo menos en la literatura conocida y verídica, y las dosis de toxicidad en animales son abismalmente gigantes, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué si tenemos esa herramienta terapéutica no la vamos a dar, ¿no? Mujeres embarazadas, evidentemente, mujeres que ya tienen un problema de POC, sobre todo cuando la vía, pues ellos la quieren utilizar como una vía inhalada o vapeada, pues también son pacientes que hay que tomar en cuenta. La siguiente, por favor. Nos quedan 5 minutos y sí quiero como dar un lugar a unas cuantas preguntas por parte de ustedes, pero quiero contarles 3 casos muy rápidos donde yo he visto realmente pues, un camino, una significativa mejora en mis pacientes. Uno de ellos es un caso de una mujer, 35 años de edad. Ella es enfermera, entonces imagínense ahorita en dónde va su tema de ansiedad. Ella trabaja para el Seguro Social. Empezó ella con ansiedad desde hace más o menos 2 años, con crisis de angustia, le diagnostiqué trastorno de ansiedad generalizada, no tolera prácticamente ningún antidepresivo, hace unas reacciones que nosotros llamamos paradójicas, muy importantes, y el efecto que tiene con las benzodiazepinas la tumba y la seda y ella no puede funcionar. Entonces, se ha metido a una cantidad de cosas. Yo he probado con ella mindfulness, terapia cognitivo-conductual, y hemos ido avanzando hasta hace como 6 meses que ella llegó con la botella de su aceite y me dijo, Carmen, ya, o sea, dame esta madre y ya, yo ya no puedo más, o sea. Y bueno, le dije, yo tengo algo que por lo menos sé que es legal y que tiene lo que decimos y que no va a estar lleno ni de toxinas, ni de metales, ni nada. Déjame probar con ese aceite. Y empecé con ella una titulación bastante baja. No me voy a enredar con ustedes en las dosis porque de verdad es complicado, y si quieren la siguiente sesión, si ustedes quieren y
se entusiasman con esto, se los explico y les digo cómo, pero fuimos poco a poco subiendo la dosificación sin efectos secundarios alguno, con una mejora de su Hamilton, que es la escala que utilizamos en psiquiatría para el manejo de ansiedad. O sea, realmente muy importante, ¿no? Los síntomas somáticos que tuvo la paciente se redujeron casi en un 80%. El insomnio, que era uno de sus temas también, se redujo de manera muy importante. Hoy día es una paciente que duerme perfectamente bien, duerme profundo. Quedan algunos síntomas todavía, ¿no? De estos pensamientos obsesivos que tienen los ansiosos, pero realmente es una paciente que hoy día está yendo al hospital, está yendo al IMSS, está tratando pacientes con COVID, barre, sacude, trapea, como todas las mamás que estamos aquí en nuestra casa metidas desde hace casi 3 meses, y lo puede hacer perfecto. Entonces, a partir de ahí, como ese caso, pues he visto varios casos de ansiedad donde el CBD en particular a dosis bajas, incluso también les puedo decir que no necesito utilizar dosis muy altas, ha sido muy benéfico para los pacientes, principalmente en aquellos pacientes, repito, que no están respondiendo a antidepresivos, que no están respondiendo a ansiolíticos que nosotros vemos comúnmente y que utilizamos diario, o sea, o en pacientes donde yo ya llegué a tope de antidepresivo, yo llegué a tope de ansiolítico, es un paciente que ya está incluso abusando de los ansiolíticos, de las benzodiazepinas, y yo inicio CBD para poder retirar la benzodiazepina. Tengo 3 casos exitosos donde he podido retirar las benzodiazepinas y realmente, pues les vuelvo a repetir, los pacientes lo agradecen muchísimo y yo también, ¿no? Yo supongo que los laboratorios farmacéuticos no me lo agradecen tanto, pero pues ni modo, ¿no? Así es. La siguiente, otro caso, digo, insomnio ahorita en estos momentos para la mayoría de nosotros es un tema. Me han llegado pacientes, a mí se me ocurrió, y quien lo vio a lo mejor posteado por ahí en mi Facebook o en mi WhatsApp, se me ocurrió hacer una como campaña altruista de apoyo a la gente que estaba encerrada en su casa, y claro que casi me muero porque todo el mundo se quejaba de insomnio, de ansiedad, de que se sentía fatal, de que qué iba a pasar, y bueno, además de que me llené de gente a la cual no le cobraba, ¿no? Pues fue imposible manejar esa agenda, ¿no? Y una de las principales preguntas y los principales temas era justamente el insomnio. Y bueno, para mí fue como una herramienta que pues salió primero porque no sé si ustedes, sobre todo, repito, mis amigos, colegas psiquiatras, era un problemón el tema de las recetas, ¿no? Porque es controlada, porque los de la farmacia no entienden que no los estamos viendo físicamente y entonces que es un riesgo, y entonces a fuerza les pedían su papel para su benzodiazepina, y entonces yo dije, bueno, ¿y si les trato con CBD, qué pasa? Y la verdad es que en un 80% de los pacientes el insomnio ha sido un tema que se ha resuelto, ¿no? Y bueno, otra vez, yo no creo que sea serendipia, yo creo que bien manejado y entendido y con el seguimiento adecuado, esta es una herramienta que deberíamos de tener en cuenta, ¿no? Es un producto natural, es un producto seguro, bien tolerado, con unos efectos secundarios que ya vieron prácticamente son nulos o mínimos cuando se presentan, y bueno, creo que si eso nos ayuda a manejar un síntoma tan del día a día como es el insomnio en este momento, pues qué mejor. La última, porque ya se nos acabó el tiempo y ya son las 7, y es la verdad el caso que a mí me tiene más enamorada de los cannabinoides, en este caso del CBD. Se los cuento también porque es alguien cercano a mí, es un niño que yo quiero muchísimo, es un chavo, pues, repito, tiene 12 años, yo lo he seguido por diferentes razones, porque sus padres son pacientes míos, a él lo han tratado en el Navarro, es un paciente que desde chiquito ha estado con terapias de diferente índole, los papás súper entrones, pero pues es un niño que lamentablemente no está al 100 por el tema del autismo, ¿no? Tiene o tenía, afortunadamente ya no, pero muchísimas autolesiones, se golpeaba mucho, sus estereotipias eran continuas, los ataques de fuera de sí, de berrinche, de destruir, ¿no? Eran continuos, con la mamá era una sensación de que se le iba a ir, y cuando la mamá se separaba tantito de él, el niño se le iba encima, la mordía, le pegaba, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que hablé con sus papás y
les dije, pues yo no soy experta en autismo, yo soy psiquiatra, yo no me dedico específicamente a estos pacientes, veo a la familia en la mayoría de los casos, no al paciente en sí, porque no es mi expertise, pero ¿y qué tal que le damos CBD? O sea, no creo que perdamos nada, y si ganamos, vuelvo a repetir, ganamos mucho. Y la verdad es que es un niño que lleva 4 meses con unas dosis de CBD, pues que yo diría medias. Él sí no está en dosis bajas, él sí lo fui titulando a unas dosis hasta que pues vimos una mejora primero en el tema de las estereotipias, luego vimos una mejora en la parte de cómo veía los ojos a su hermano, cómo interactuaba con sus colegas, con sus personas ahí en la casa, cómo bajaban estos berrinches, cómo bajaban estas conductas que lo lastimaban. Y hoy día es un chavito que, pues, pese al encierro que están viviendo los niños con autismo, pese a vive en un departamento chiquito, imagínense lo difícil que debe ser para los papás y para él y para el hermano vivir en esta situación. Y la verdad es que, pues, los padres son los primeros que me han dicho, yo no sé qué es, yo no sé cómo es, pero es otro, ¿no? Y bueno, me he puesto a investigar bastante cuál es el mecanismo de acción y como todos sabemos, en el autismo hay tanto enigma, tanta duda, ¿no? Tanto por conocer, que seguramente los cannabinoides como el cannabidiol pues van a dar una respuesta y van a dar pues una luz a todos estos pacientes que hoy día pues tienen este tipo de trastornos neuropsiquiátricos y que no tienen una buena calidad de vida y que sus familias están igual. Entonces, la siguiente voy a concluir con 2 comerciales que me parecen fundamentales. El primero es presentarles a los colegas que hoy día me están apoyando con el tema de las fórmulas magistrales o la medicina personalizada que yo estoy utilizando para mis pacientes. Cecilia, con todo gusto, lo que necesiten de estudios, lo que necesiten de organización, de información, de saber cómo sí se piden estas fórmulas. Cecilia es la persona a la que le tienen que escribir. Ahí está su email, cecilia@ican.mx o ican.mx. Y Eric, que es el líder, el jefe, el genio detrás de todo esto, que es Eric Ponce, que es quien me ha estado ayudando en esta charla. Ellos con todo gusto les pueden dar toda la información sobre cómo está funcionando la farmacia. Es una farmacia, repito, absolutamente con todas las de la ley, con unos permisos, con producto y moléculas que entran legalmente a nuestro país, con certificados de análisis y de calidad. Y bueno, si quieren, después podemos organizarnos otra charla para poder entender qué hacer con las recetas, cómo hacerlas y cómo empezar a ganar experiencia. Esto no es como la medicina que nos enseñaron, es una medicina que yo la verdad he considerado un arte, ¿no? Es muy bonita, cuando ves los resultados en los pacientes te sorprendes y quieres seguir aprendiendo y pues te quitas de absolutamente todos los miedos que tenías en la cabeza, todos los prejuicios, todas las estupideces que escuchaste sobre la marihuana, ¿no? Y sobre el cannabis, y empiezas a ver otra versión de esto, ¿no? Entonces, ellos tienen una página donde ustedes se pueden registrar, pueden conocer por sí mismos cómo va todo este proceso, solicitar la información. Solamente creo que es importante que sepan que existen, que son una de las fuentes pues, más importantes y con el sustento que necesitamos como clínicos para poder empezar a entender este tipo de medicina. Y por último, y ya los voy a dejar ir a dormir o hacer lo que necesiten hacer, presentarles al doctor Luis David Suárez, que también está dentro de nuestro grupo de invitados el día de hoy. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide. Es una asociación joven, pero está llena de gente como yo me considero alguien muy activo y muy, pues, que confía y que cree que podemos llegar, pues, no solamente a demostrar que esto realmente tiene un porqué, que estamos construyendo un nuevo camino para muchos pacientes y para su calidad de vida. Y bueno, Luis David es el que preside hoy día la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide. Estamos organizando, y de una vez los invito, a la conferencia mundial. Estamos hablando de una conferencia increíble. Con todo gusto les comparto después toda la información y
los ponentes, pues nada más y nada menos tenemos con nosotros al doctor Meshulam, que fue quien descubrió el sistema endocannabinoide, y los más grandes expositores de cannabis en el mundo, de cannabis medicinal, van a estar aquí en este congreso, en esta conferencia, que se va a dar en octubre y en noviembre aquí, pues de forma virtual, como sabemos que esta nueva normalidad nos permite. Pero también toda la información que necesiten, si quieren afiliarse a la asociación, invitadísimos. Ahí hacemos muchas cosas, cursos, discusiones, casos clínicos, tenemos una página padrísima de información. Entonces, todo lo que necesiten, ahí está el mail de Luis David. Yo creo que con todo gusto él les contesta, y con todas las ganas seguramente también les va a contestar las dudas que tengan con respecto al cannabis medicinal. Y pues ya, el último slide es solo agradecerles. Veo a muchísimos amigos aquí que adoro. De verdad, estoy súper contenta de poderlos ver, escuchar, no, pero pues si quieren abrimos los micrófonos, y si tienen tiempo, yo lo tengo. Entonces, quien se quiera quedar, bienvenido. Quien se tenga que ir, pues ni modo, me perderé de que me vea y de escucharlo. Pero no sé si hay alguna pregunta, si tienen alguna duda, este es el momento. Entonces, adelante. Yo veo aquí algunos chats, entonces, algunos los podremos ir contestando poco a poco, pero si tienen alguna pregunta, de una vez si quieren. Hola a todos, les dimos la oportunidad de abrir sus micrófonos. También si tienen alguna duda la pueden escribir. Carmen, hay algunas dudas ahí en el chat, voy a tratar de ayudarte a responderlas, pero sí, señores, ya tienen la capacidad de abrir sus micrófonos. Bueno, ¿qué farmacias en México tienen licencia para surtir CBD? Yo les repito, yo hoy día estoy trabajando con ICANN, con Botica. Ellos son una farmacia de farmacias magistrales que tienen pues ya muchísimos años en México. Eric les puede contar mejor porque él es el mero jefe. Pero no sé, Eric, si ahí tú me puedes ayudar también a contestarles, si hay alguna otra vía hoy que podamos tener nosotros. Sí, sin duda. En temas legales se requieren de dos formas para poder acceder de forma, justamente como decía, cumplir con la parte de reglamentación, y la parte legal es o tener un medicamento aprobado por la COFEPRIS con un registro sanitario que al día de hoy, como bien la doctora Carmen lo está explicando, no existe, no en este momento, porque no hay las reglas de juego claras. Y la otra forma es a través de la medicina magistral, mientras acredites, como decía la doctora, la legal procedencia de la materia prima, ¿no? Porque obviamente no se puede cultivar para uso comercial en México aún, y obviamente acreditar los procesos y las licencias sanitarias que te permiten, y obviamente la capacitación del personal y las fórmulas magistrales que te permiten hacer y adecuar medicamentos con cannabinoides. Entonces, nosotros somos una empresa que logramos acreditar la legal procedencia de las materias primas en México para uso magistral, totalmente legal, sin chanchullos, sin nada raro por ese estilo. Y nosotros, como bien decía Carmen, tenemos más de 17 años en el mercado de magistrales. Entonces, conocemos lo que estamos haciendo, y tenemos varios años también en el tema de cannabis, no nada más en México, sino en la región. Ok. ¿Qué otra pregunta hay aquí? Legalmente solo puede prescribirse CBD que no es psicoactiva, pero siempre se ha pensado que su costo es muy alto. Miren, yo les puedo, por ejemplo, hablar de costos muy transparentemente en el caso de mis pacientes. Un paciente con un cuadro, por ejemplo, de ansiedad e insomnio, un frasco de 20 mililitros le puede durar mes y medio, y el costo aproximado no son más de 1,200, 1,300 pesos, dependiendo de la dosificación, incluso menos, ¿no? Pero realmente, si se ponen a pensar la polifarmacia que manejamos nosotros, cuánto se gasta el paciente en benzodiazepinas, hipnóticos, ¿no? Antidepresivos, realmente estamos hablando de costos que son bastante accesibles. Ahora, THC por el momento, efectivamente, como dice la doctora Alcorta, no lo tenemos disponible, dado que es un psicoactivo que está considerado todavía dentro de las pues, drogas ilegales y más peligrosas y más
dañinas, ¿no? Entonces, hasta que no logremos nosotros también, pues, ayudar a que esto se elimine, se baje, que de hecho la fracción de el THC también ya no está en donde estaba, que estaba casi con los peores. Hoy ya no, pero pues tristemente hasta que no tengamos el reglamento de COFEPRIS y no lo tengamos claro, pues hoy día va a ser más complicado acceder al THC. Sin embargo, repito, medicina con cannabinoides en México, hablo de todos los cannabinoides, es legal desde el 2017. El problema ha sido este engrane de la importación de un psicoactivo, ¿no? Que pues, se considera ilegal. Y entonces ahí es donde nos estamos peleando con el sistema y con relaciones aduanales y etcétera. Pero seguramente avanzaremos y les tendremos pues como buenas noticias en el sentido de que pronto vamos a tener también THC en México legal, ¿no? Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Creo que no. Bueno, nuevamente les agradezco muchísimo. Gracias, Eric. Gracias, Luis David. Gracias a mis